Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Cámara del Agro, abogada Rosa María Montenegro Porta de Garós, abogada Anne Dougherty Arévalo, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, Orlando Joaquín Blanco Lapola, en las calidades de diputado al Congreso de la República de Guatemala y jefe del bloque legislativo de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Alberto Barrera Taracena y César Emilio Fajardo Morales, en calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala. Cámara de Industria de Guatemala, Municipalidad de San Miguel de Ixtahuacán del Departamento de San Marcos, Cementos Progreso Sociedad Anónima y Cemex Guatemala Sociedad Anónima. Cámara de Comercio de Guatemala, denunciando el decreto 22/2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio 2014. La Secretaria General Adjunta hará relación a las peticiones de fondo de cada una de las acciones presentadas y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En las solicitudes de inconstitucionalidad general parcial que se conocen, se establece en sus peticiones de fondo respectivamente. En la 1/2015, que se resuelva con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada en el presente memorial en contra de las frases y artículos del decreto 22/2014 del Congreso de la República siguientes. Frase de la literal B del artículo 33 del decreto 22/2014 del Congreso de la República, los recursos provenientes de la colocación de bonos del Tesoro aprobados en la presente ley que financian gastos de funcionamiento, se exceptúa lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto y no podrán incrementarse. Artículo 56 del mismo decreto, artículo 57 del decreto mencionado, frase del artículo 58. Las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación, Salud Pública y Asistencia Social y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones, con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública. Artículos del 61 al 80. En consecuencia, se decrete sin vigencia las frases y artículos del decreto 22/2014 del Congreso de la República, frase literal B del artículo 33. Los recursos provenientes de la colocación de bonos del Tesoro aprobados en la presente ley que financien gastos de funcionamiento, se exceptúa lo dispuesto en el párrafo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, no podrán incrementarse. 56-57. 58. Las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación, Salud Pública y Asistencia Social y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones, con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública, artículos del 61 al 80 del decreto 22/2014 del Congreso de la República. En la número 6-2015, que oportunamente se dicte sentencia dentro de los 20 días siguientes, por medio de la cual se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial de los artículos 62 al 75 inclusive del decreto 22/2014, expulsando los mismos del ordenamiento jurídico del país y quedando estos sin vigencia. Que se ordene la publicación del fallo en el Diario Oficial, que los efectos del fallo se retrotraigan a la fecha en que se publicó la suspensión provisional. En la 7/2015, que oportunamente se dicte sentencia dentro de los 20 días siguientes, por medio de la cual se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial de los artículos 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, inciso C,
73, tercer párrafo, 75 del decreto 22-2014, expulsando los mismos del ordenamiento jurídico del país y quedando estos sin vigencia. Que se ordene la publicación del fallo en el Diario Oficial, que los efectos del fallo se retrotraigan a la fecha en que se publicó la suspensión. En la 44-2015, que se resuelva con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada en el presente memorial en contra de las frases y artículos del decreto 22-2014 del Congreso de la República. Frase literal B del artículo 33 del decreto 22-2014 del Congreso de la República. Los recursos provenientes de la colocación de bonos del Tesoro aprobados en la presente ley que financian gastos de funcionamiento se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto y no podrán incrementarse. Artículos 56, 57, 58, la frase, las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación, Salud Pública y Asistencia Social y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones, con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública. En consecuencia, se decreten sin vigencia las frases y artículos del decreto 22-2014, frase de la literal B del artículo 33, los recursos provenientes de la colocación de bonos del Tesoro aprobados en la presente ley que financian gastos de funcionamiento, se exceptúa lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, no podrán incrementarse. Artículo 56, 57, 58 en la frase, las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación, Salud Pública, Asistencia Social, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones, con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública. En la 68-2015, con lugar la presente acción de inconstitucionalidad de carácter parcial de los artículos 6, 56, 57, Ley del Congreso de la República, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación del financiamiento para el ejercicio fiscal 2014. Se declara en la inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial del decreto 22-2014 del Congreso de la República, quedando excluido del ordenamiento jurídico guatemalteco a partir de la fecha de la publicación en el Diario de Centroamérica el auto de suspensión provisional o de la sentencia respectiva, según sea el caso. Se ordena la publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme. En la 68-2015, que se decrete la suspensión de los artículos 6, 56, 57 del decreto 22-2014 del Congreso de la República, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación del financiamiento para el ejercicio fiscal 2014. En la 71-2015, con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 44, 56, 57 del libro 1, 61 del capítulo 1 del libro 2, 75 de la sección segunda del capítulo 2, 76, 77 y 78 del capítulo 3 del libro 2, 79 y 80 del capítulo 4 del libro 2 de la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y la aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2015, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala con fecha 28 de noviembre de 2014 por medio del decreto 22-2014, publicado en la edición del Diario de Centroamérica correspondiente al 4 de diciembre de 2014. Inconstitucionales los artículos 44, 56, 57 del libro 1, 61, capítulo 1, del libro 2, 75 de la sección segunda del capítulo 2, 76, 77 y 78 del capítulo 3 del libro 2, 79 y 80 del capítulo 4 del libro 2 de la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y la aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2015 aprobada por el Congreso de la República. Para el ejercicio fiscal 2015 y la aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2015 aprobada por el Congreso de la República con fecha 28 de noviembre de 2014 por medio del decreto
22-2014, publicado en la edición del Diario de Centroamérica correspondiente el 4 de diciembre de 2014, que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136 se decrete de oficio y sin formar artículo entre los 8 días siguientes de la interposición la suspensión provisional y se deje sin vigencia dichas disposiciones legales. En la 101-2015, que se resuelva con lugar la acción de inconstitucionalidad general planteada en el presente memorial en contra del artículo 61 del decreto 22-2014 del Congreso de la República, en consecuencia que se decrete sin vigencia el artículo 61 del decreto 22-2014 del Congreso de la República siguientes. De conformidad con el acuerdo 1-2014 de esta Corte, en la 118-2015, que con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial en contra de las disposiciones contenidas en los artículos 76, 77 y 78 del capítulo 3 del libro 2 de la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y la aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014, aprobada por el Congreso de la República con fecha 28 de noviembre de 2014, por medio del decreto 22-2014, publicado en la edición del Diario Centroamérica correspondiente al 4 de diciembre de 2014 y que cobrarán vigencia el 1 de enero de 2015. En consecuencia, inconstitucionales los artículos 76, 77, 78 del capítulo 3 del libro 2 de la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y la aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014, aprobada por el Congreso de la República el 28 de noviembre de 2014, en decreto 22-2014, publicado en la edición del Diario de Centroamérica del 4 de diciembre de 2014, y que cobrarán vigencia el 1 de enero de 2015, sin vigencia dichas disposiciones legales. De conformidad con el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para expresarse acerca de las normas que impugnan. Además, deberán dirigirse en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, ser breves, precisos y concisos, no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Hechas las advertencias reglamentarias, quiero empezar haciendo un comentario, o tal vez dos. Uno es que, como ustedes están viendo, son 9 inconstitucionalidades planteadas. No todas fueron planteadas en las mismas fechas. La Corte de Constitucionalidad hizo un gran esfuerzo para que hoy estén todas acumuladas, resueltas administrativamente en el proceso. Esto es con el objeto de atender la urgencia del tema en cuanto se vaya a resolver. Y la otra es que la Corte ve que hay muchos argumentos y fundamentos similares en las 9 inconstitucionalidades, por lo cual se les sugiere a los expositores, especialmente a los abogados, que tratemos de no ser reiterativos de otros argumentos que ya hemos manifestado en aras de optimizar el tiempo de esta Corte y de los presentes. Puede hacer uso de la palabra el abogado Edgar Estuardo Ralón Orellana, en representación de la Cámara del Agro. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales. Cámara del Agro de Guatemala interpuso acción de inconstitucionalidad general parcial en contra de 24 preceptos del acto legislativo decreto 22-2014. Si bien fueron 24 preceptos los impugnados, el vicio de colisión con el texto constitucional es exactamente el mismo. Es decir, el argumento por el cual se plantea la inconstitucionalidad aplica exactamente de la misma manera para los 24 preceptos constitucionales. Al momento de hacer la confrontación con el texto constitucional, mi representada lo realizó de la siguiente manera. Nuestra Constitución tiene el principio de supremacía constitucional
o de prevalencia constitucional. Parte de ese principio es el que rige la jerarquía normativa, y en respeto de esa jerarquía normativa, una ley ordinaria no puede contrariar la Constitución. Y un acto legislativo que tiene reserva de ley no puede contrariar la ley ordinaria. Y a partir de ese principio de jerarquía normativa, mi representada empieza la argumentación de confrontación constitucional de estos 24 preceptos del acto legislativo impugnado. Nuestra Constitución se asienta sobre un sistema de valores, y en ese sistema de valores que acoge está el de que la función pública es limitada. Está limitada la función pública por la Constitución y está limitada por las leyes. En ese sistema de valores, la persona humana es el sujeto y fin del ordenamiento jurídico, y es por ello que los constituyentes concibieron la existencia de un Estado que tuviera unas garantías o unos límites que debe de respetar, y por lo tanto se definen y se limitan ciertas labores de la función pública. En esta materia, específicamente la presupuestaria, existen garantías constitucionales que limitan la función pública, específicamente la función del Congreso de la República y la función del organismo ejecutivo. Se hace una confrontación abundante en la interposición sobre los artículos 78 de la Constitución, 237 y 238, que se refieren a los preceptos constitucionales o bases constitucionales en materia presupuestaria. ¿Y qué destaca uno de estas normas constitucionales? Es que existe una reserva de ley en materia presupuestaria. Esta misma Corte de Constitucionalidad, en el expediente 49-95, califica el acto de aprobación presupuestaria como un acto legislativo que está limitado por un principio de reserva de ley constitucional, y eso quiere decir que no se pueden abordar en un acto legislativo de aprobación presupuestaria aspectos que le competen única y exclusivamente a una ley en sentido formal y material. La reserva de ley que tiene un acto legislativo de aprobación presupuestaria lo limita a que solo pueda regular aspectos que vincule a la administración pública y a cómo la administración pública puede gastar los recursos en un año presupuestario. No puede quebrantar un principio de reserva de ley y abordar temas de generales, abstractos e impersonales que tengan un impacto a los ciudadanos. Esto está dicho en forma clara en el artículo 78, el artículo 237 tiene los grandes principios que debe tener ese acto legislativo, que no es ley ordinaria, y el artículo 238 enumera cuáles son los contenidos obligatorios que deben de ser abordados únicamente a través de una ley orgánica del presupuesto. Partiendo de esa confrontación clara de estos preceptos, también mi representada hace mención del principio de reserva de ley en materia tributaria, que está en el artículo 239 de la Constitución. Este ha sido abundantemente abordado por la Corte de Constitucionalidad en múltiples expedientes. Hay doctrina legal en el sentido de que la reserva de ley en materia tributaria establece que solo se pueden modificar y crear tributos mediante leyes en sentido formal y material. No se pueden modificar o crear tributos mediante actos legislativos que tengan limitaciones de reserva de ley. De esa cuenta, ¿en qué caso nos encontramos? Nos encontramos en un caso en que el Congreso de la República aprobó un presupuesto para el año 2015 mediante un acto legislativo denominado Decreto 22-2014. E ignorando el principio de reserva de ley constitucional, tanto en el libro 1 como en el libro 2,
pretende exceptuar o que no se obedezca la ley orgánica del presupuesto para los aspectos del libro 1 en materia presupuestaria y pretende modificar y crear tributos contenidos en el libro 2, ignorando el principio de reserva de ley en materia tributaria constitucional. Esto a todas luces es una evidente inconstitucionalidad y es por eso que mi representada sostiene que los 24 preceptos que impugnó adolecen del mismo vicio, porque todos pretenden ignorar el principio de reserva de ley. Pongamos un ejemplo. Si ignoramos o generamos un precedente de que se puede, mediante un acto legislativo de aprobación presupuestaria, incluir aspectos de reserva de ley, estaríamos generando un precedente negativo y nefasto, porque el Congreso de la República debe de respetar esos límites en actos puntuales. Y voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo sería cuando el Congreso de la República conoce, por ejemplo, de una reforma constitucional. Ahí está como un poder constituyente derivado y constituido y se le delega con límites esa facultad de reformar la Constitución, tanto en qué artículos puede abordar o qué debido proceso debe respetar. Si por lo tanto estableciéramos de que no debe respetar el principio de reserva de ley, el Congreso podría abordar materias que la propia Constitución le limita. El otro ejemplo sería cuando el Congreso interpela a algún miembro del Ejecutivo. Ese es un acto legislativo diferente que tiene un procedimiento específico en la ley de antejuicio, por ejemplo, para establecer o una interpelación o un eventual voto de desconfianza. El Congreso de la República debe de respetar en ese acto legislativo ciertas materias que son de reserva de ley, no puede extralimitarlas. Y el otro caso se da en materia presupuestaria y tributaria, precisamente, que es el que nos aborda el día de hoy. El Congreso no puede venir en un acto legislativo de aprobación presupuestaria, ignorar la reserva de ley del artículo 78 en materia presupuestaria y el 239 de la Constitución y abordar temas que le corresponden solo a una legislación ordinaria. Y es por eso que a nuestro criterio existe una inconstitucionalidad clara y evidente. Al momento de tramitarse la inconstitucionalidad, hubo unos argumentos que se plantearon tanto por el Ministerio Público, el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República. Y me quiero referir a 3 de ellos. El primero, mi representada hizo, como ya señalé, una confrontación partiendo de la jerarquía normativa de la Constitución, artículo 175, los artículos 152 al 55 de la función pública y posteriormente los principios de reserva de ley presupuestaria y en materia tributaria, y posteriormente confrontó el acto legislativo que se impugna con la ley orgánica del presupuesto. Equivocadamente, algunas de las partes procesales señalan que mi representada la confrontación la hizo con una ley ordinaria, pero eso no es correcto. La confrontación la hizo con el texto constitucional y a manera ejemplificativa fue, utilizando la jerarquía normativa, a terminar su análisis de confrontación constitucional comparando en dónde se estaba lesionando el principio de reserva de ley. Y sí finaliza con un cuadro comparativo entre el acto legislativo impugnado y la ley orgánica del presupuesto, pero no se reduce ahí la confrontación que realizó en su impugnación, por lo cual no es correcto que no haya una debida confrontación. El segundo argumento que quiero mencionar es que hacen referencia al indubio pro legislatoris, y tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Finanzas y el Congreso, en todas sus argumentaciones, que de una lectura superficial parecieran tener pues un sentido lógico, tienen un error de fondo. Parten de una premisa que es falsa, y es que el indubio pro legislatoris no se aplica a todos los actos legislativos. El indubio pro legislatoris no puede aplicarse a aquellos actos que tienen limitación expresa de la Constitución, o aquellos actos que tienen reserva de ley de la Constitución. Porque si nosotros establecemos un indubio pro legislatoris en aquellos casos que tienen reserva de ley de la Constitución o una limitación expresa de la Constitución, estaríamos dándole al Congreso de la República un poder muy peligroso de interpretar la Constitución, y esa labor solo la puede realizar la Honorable Corte de Constitucionalidad. Por lo que toda la argumentación de indubio pro legislatoris parte de la afirmación de que todos los actos legislativos deben regirse por ese principio,
Pero hay una excepción, y la excepción es cuando son aspectos reservados en ley, porque la Constitución así lo señala o porque la Constitución establece limitaciones expresas o de materia o de debido proceso. Ahí no se puede aplicar el indubio pro legislatoris. Y por último, comentar que el otro argumento que se menciona es que puede haber una práctica parlamentaria de acumular en un decreto la modificación de varias leyes, y que es una práctica parlamentaria o en derecho comparado o en Guatemala. Y lo que quiero también señalar es que la afirmación no es cierta, no solo no es cierta, sino que atenta contra los principios elementales de la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque no existe un precedente en donde un acto que tenga reserva de ley pueda contener actos de materia de ley. Esa no es una práctica parlamentaria que exista en ningún lugar del mundo y tampoco en Guatemala. Cuando en Guatemala se han reformado varias leyes, el acto legislativo originario es ley ordinaria, no es un acto condición formal limitado a reserva de ley. Es decir, no se podría separar cada libro del acto legislativo como que si fuesen diferentes leyes. Básicamente, por poner un caso análogo, es como decir que una persona por un mismo hecho cometido contra otra es a la vez inocente y a la vez es culpable. Son excluyentes, o es inocente o es culpable. Si algo tiene reserva de ley, no puede tener materia de ley, porque si tuviera materia de ley, la reserva de ley quedaría anulada, por lo que suponer o tratar de inducir a esa premisa o esa construcción de silogismo simplemente es un imposible jurídico. El acto legislativo originario fue un acto condición de aprobación legislativa con reserva de ley constitucional y no podía abordar ninguna materia de ley porque si no estaría contrariando el texto constitucional. Por lo tanto, honorables magistrados, mi representada solicita que se expulsen del ordenamiento jurídico los 24 preceptos impugnados por haber una clara y notoria inconstitucionalidad por el mismo vicio. A pesar de que la materia es diferente, lo que sucedió es que se invadió la reserva de ley, tanto en materia tributaria como en materia presupuestaria. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Axel Barrios Carrillo en representación de la abogada Rosa María Montenegro Porta de Garós. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En representación de la licenciada Rosa María Montenegro Porta de Garós, hago uso de la presente audiencia para expresar los motivos de inconstitucionalidad que se encuentran en los artículos del 62 al 75 del Decreto 22/2014 del Congreso de la República, que contiene, entre otras cosas, la aprobación del presupuesto de gastos del año 2015. El artículo 171 de nuestra Constitución es meridianamente claro cuando clasifica las diferentes funciones del Congreso. Entre otras atribuciones que tienen otros artículos, en el 171 deslinda claramente 3 incisos. El inciso A, la potestad legislativa de crear normas jurídicas, y el inciso C, que es la potestad tributaria. Distintas de esas 2 incisos que se refieren a actos legislativos que tienen materia legislativa, se encuentra el inciso B. El inciso B no corresponde a un acto legislativo que se refiera a una materia legislativa, sino que el inciso B, que se refiere a la aprobación del presupuesto que debe presentar el presidente, el Ejecutivo, anualmente para su aprobación 120 días antes de su entrada en vigencia, es un acto condición que se refiere al control interórganos que existe regulado claramente por la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, no puede confundirse un acto condición, un control interórganos, y desnaturalizar su esencia, convirtiéndolo en un acto legislativo con materia legislativa creadora de normas jurídicas distintas de carácter general. La Constitución, en los artículos 44,
175 y 204 es meridianamente clara en que la supremacía constitucional debe mantenerse y se establece toda una parte orgánica y parte dogmática en donde deslinda las atribuciones de cada organismo. De la misma manera que el Congreso tiene, por ejemplo, la facultad de designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, este es un control interórganos en donde el Congreso, recibida el listado de la Comisión de Postulación, puede designar a los magistrados. No sería propio que en ese acto de control interórganos, ese acto condición, similar al de la aprobación del presupuesto, se dispusiera decretar normas de carácter general, por ejemplo, modificando el Código Procesal Penal, la ley del organismo judicial, o el Código de Trabajo, o el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque no es de la naturaleza del acto, el de control interórganos, invadir la esfera del acto legislativo que ya se refiere a creación de normas de carácter general o la potestad tributaria. Esos dos son el inciso A y el inciso C. El inciso B del artículo 171 se limita al Congreso a la potestad de aprobar el presupuesto para el próximo periodo fiscal, para el próximo ejercicio fiscal. Llama la atención en el caso del decreto 22/2014, que si ustedes se fijan en la vigencia del mismo, abandonando una tradición de casi 30 años que tiene de vigencia la Constitución, la vigencia de los 28 años anteriores en que ha sido aprobada el presupuesto, se refiere a que esta ley tendrá vigencia por un año, para el ejercicio siguiente. Esta ley tendría que haber tenido una vigencia del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, porque es la aprobación del presupuesto como forma de control interórganos al organismo ejecutivo que está encargado de administrar la hacienda pública, y el Congreso tiene como función aprobarle su presupuesto. Si ustedes ven la vigencia del decreto 22/2014, es una vigencia que dice cuándo comienza, pero no cuándo termina. Se abandona pues este principio de que el presupuesto debe ser anual y que las normas se refieren al próximo ejercicio fiscal. Esto lo señalo para precisar precisamente, como bien lo dice el Ministerio de Finanzas en su memorial para esta vista, que es antitécnica la forma en que actuó el Congreso de la República. Pero no puede quedarse en que es una forma antitécnica. Existe, por el procedimiento de creación de la norma jurídica impugnada, hay una violación en la formación de la ley. El presupuesto se recibe con una iniciativa de ley y esta iniciativa de ley se traslada a una comisión y de la comisión sale con 2 capítulos más, de los cuales nadie se hace responsable, no hay un diputado que sea ponente de esa iniciativa de ley. Los artículos constitucionales son claros en que para el proceso de formación y sanción de la ley debe iniciarse con una iniciativa que debe estar presentada por las personas que tienen facultad constitucional para presentar tal moción, tal iniciativa. Si bien es cierto, la ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto, sí es una iniciativa del Ejecutivo como lo manda la ley, estos capítulos que se le agregan en el camino carecen de ese requisito de iniciativa. Por supuesto, después de la iniciativa viene la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Pero ante la carencia de iniciativa y por la forma irregular, o como dice el Ministerio de Finanzas, antitécnica en que fue presentada la aprobación del presupuesto, se veda, y esto es lo más importante, y creo que aquí debe radicar también el aspecto constitucional que se está impugnando, se veda a la ciudadanía y a los propios diputados el derecho de ejercer sus derechos políticos
y jurídicos que derivan del artículo 44 de la Constitución. En el artículo 44 de la Constitución se dice que existen derechos fundamentales de la persona humana que no pueden ser vedados o disminuidos por disposiciones de carácter inferior a la Constitución. Y por medio de la actuación del Congreso de la República se veda el derecho de publicidad de los actos administrativos que está regulado en el artículo 30. Porque sin iniciativa de ley y sin discusión, la propia ley del presupuesto que se impugna fue aprobada sin que los diputados tuvieran oportunidad de leer los artículos que se estaban aprobando. Consta en el diario de sesiones del Congreso que se aprobó por urgencia nacional y únicamente leyendo los títulos de los artículos. No se leyeron en ningún momento del proceso legislativo que sufrió el decreto 22/2014, en ningún momento se llegó a leer en el Pleno del Congreso los artículos que se fueron aprobando o que fueron aprobados de urgencia nacional. Esto implica una flagrante violación al proceso legislativo, a la supremacía constitucional, que ordena cuál es el proceso de aprobación de las leyes y que distingue, como les decía hace un momento, claramente en el artículo 171, el control interórganos consistente en la aprobación del presupuesto y el poder legislativo del artículo A y el poder tributario del inciso C del artículo 171 de la Constitución. Por eso es que el principio indubio pro legislatoris no puede aplicarse en este caso, porque como bien lo decía el representante de la Cámara del Agro, se trata de un acto distinto, sujeto a reserva de ley, que no goza de esta presunción de legitimidad, que en todo caso es una presunción juris tantum, admite prueba en contrario. Se prueba con el diario de sesiones del Congreso que no se siguió el procedimiento adecuado para la formación y sanción de esta ley, que no se contó con una iniciativa de persona responsable de la propuesta de los nuevos tributos que se crean en los artículos del 62 al 75, que por este acto se impugnan de inconstitucionalidad, y en general es una flagrante violación al proceso legislativo, al due process of law, como se llama en el derecho anglosajón, en donde la Constitución señala cuáles son los pasos para que se pueda llevar a cabo un proceso legislativo ordenado, en donde los ciudadanos y los diputados tengan la oportunidad de conocer el texto de la ley, se entre a una adecuada discusión y se pueda aprobar con conocimiento de causa una ley. Por eso es que se impugna de inconstitucionalidad los artículos del 62 al 75. Uno de los argumentos que se ha mencionado para que no proceda esta inconstitucionalidad es que en un expediente donde se han acumulado varios amparos, se concedió un amparo provisional y que por eso no está vigente la norma que se está impugnando en este expediente. Esto es alejado de la realidad. El amparo es provisional en primer lugar y en segundo lugar, según la ley del organismo judicial, no puede beneficiarse ni afectarse a partes que no son parte del amparo con una suspensión provisional o con una eventual sentencia de amparo que dejara sin efecto esos artículos. Si bien es cierto, en otro expediente están suspendida la vigencia de esos artículos, esa suspensión solo afecta a las partes que son interponentes del amparo y no respecto de mi patrocinada, que no es parte de ese amparo. Las sentencias no pueden afectar, según la ley del organismo judicial, a personas que no son parte de los procesos. Además, para que no estuviera vigente ese artículo, esos artículos con carácter general, tendría que haber sido derogado conforme al artículo 8 de la ley del organismo judicial para que pierda vigencia un decreto dictado por el Congreso. Tiene que ser por una derogatoria total o parcial, por una ley posterior o por declaratoria
total o parcial de inconstitucionalidad dictada por la Corte de Constitucionalidad, que es lo que se persigue en este caso. Pero la declaratoria de amparo provisional no es suficiente para decir que la norma no ha entrado en vigencia. Respecto a mi patrocinada, la norma se encuentra vigente, y respecto a los 2 millones de guatemaltecos que tendrían que pagar directa o indirectamente el impuesto, los impuestos contemplados en los artículos 62 al 75. En conclusión, la inconstitucionalidad procede pese a que en otros expedientes se ha dado el amparo provisional a terceras personas que no son mi patrocinada. No procede el principio de indubio pro legislatore que esgrimen los terceros interesados, porque las violaciones son flagrantes en la creación de la ley. Y no se puede hacer una comparación entre los artículos que se imputan de inconstitucionalidad, sino que la violación deriva precisamente del procedimiento legislativo anómalo que se utilizó para la aprobación del decreto, que se está invadiendo, como ya les he dicho, la esfera de creación de normas de carácter general a través de un procedimiento de interpelación. Sería como que, de aprobación del presupuesto. Sería como que en un procedimiento de interpelación el Congreso dispusiera modificar una ley ordinaria a raíz de un control interórganos, o que en el nombramiento, como les decía, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se aprovechara antitécnicamente y cambiando la naturaleza de acto-condición por la naturaleza de acto legislativo, se creara una norma jurídica de observancia general a través de un control interórganos, que no es el caso. No se puede desnaturalizar la naturaleza de cada acto legislativo. Otra violación es en el artículo 44. Tiene un minuto. Gracias. En el artículo 44 se contemplan los derechos que, aunque no estén expresamente determinados, corresponden a la persona humana, y dentro de ellos es el derecho a la información, que está reconocido por el artículo 30 de la Constitución. En consecuencia, mi representada solicita que se declare con lugar el recurso de inconstitucionalidad y que se expulse del ordenamiento jurídico los artículos del 62 al 75 del decreto 22-2014 del Honorable Congreso de la República. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Sergio Javier Flores Sandoval, en representación de la interponente abogada Anne Dougherty Arévalo. Buenos días, honorables magistrados. Para ser congruente con la petición de estos honorables magistrados, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Hay ciertos argumentos que ya se han esgrimido con los dos anteriores colegas. El primero es en relación al presupuesto de vigencia para impugnar. El artículo 49, literal A, de la Ley de Amparo específicamente establece que los efectos son para los recurrentes, no así para personas que no están incluidas dentro del recurso. Por lo tanto, mi representada Annie Dougherty Arévalo tiene legitimidad para en la interposición del recurso. Con relación a la inexactitud, quiero referirme como segundo punto con relación a la inexactitud de argumento de falta de confrontación. Con la simple lectura del memorial de interposición se establecieron específicamente los artículos del 62, 64, 65, 67, 68, 70 y 71 con claridad. Estos artículos violaban artículos de la Constitución, se especificaron qué artículos y qué motivos o qué argumentos se hacían para evidenciar la evidente inconstitucionalidad, con lo cual se dio cumplimiento al artículo 135 de la Ley de Amparo. A efecto de ser lo más breve posible, me voy a referir a generalidades de violación de dichos artículos
a efecto de no ir citando cada uno de ellos, en virtud de que faltan todavía varios exponentes que acuden a su audiencia. Para principiar, quiero establecer que el principio, dichos artículos violan el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 2 y violan el principio de razonabilidad y doble tributación establecido en el 243 de la Constitución, en virtud de que una ley impositiva debe ser clara, debe ser precisa, no debe ser ambigua y no debe de tener contradicciones. Quisiera permitirme citar algunas de las contradicciones que fueron confrontadas durante el estudio de esta ley, y en la primera de ellas la podemos encontrar en el tema del hecho generador. El artículo 64 establece la tenencia de líneas asignadas, pero posteriormente, cuando se habla de la base imponible y del tipo impositivo, no hablan de la tenencia, sino hablan de la asignación de líneas, lo cual no da claridad en sí para el sujeto pasivo del impuesto establecer qué es lo que aplica, la tenencia o la asignación. Luego, obviamente, el mismo artículo 64 establece que las líneas son asignadas por la CIT en la red telefónica. ¿Cuál red telefónica? No especifica con claridad dicho concepto, porque ahí son redes telefónicas de Tigo, de Comcel, redes privadas. No hay una claridad en relación a qué aplica el hecho generador. El artículo 68 también establece que habla de la designación de líneas, pero simplemente no ubica dónde están esas redes, lo cual también hay una falta de claridad en la base imponible para efectos de determinar qué es lo que se va a grabar. En el tipo impositivo es otro de los temas que me preocupan de sobremanera. Establece dos tipos impositivos, uno de 5 quetzales por cada línea, lo cual no se sabe si es 1 o 2 pagos, porque establece 5 quetzales para cada línea y posteriormente se va a las líneas concentradoras o al otro término técnico que ahorita no recuerdo, a los… Bueno, es el otro término técnico de líneas concentradoras, pero en ese momento este párrafo no especifica expresamente si se paga una vez o no se pagan 2 veces. Esto es muy delicado porque ahí tendríamos dentro de un mismo artículo una doble tributación. Luego habla al otro tipo, se refiere al otro tipo de impositivo de 100 quetzales, que tampoco establece que si estas son 100 quetzales por cada línea concentradora, 100 quetzales por cada línea individual, lo cual realmente no hay una certeza jurídica de qué es lo que por qué es lo que estamos calculando el impuesto. En cuanto a la determinación y pago del impuesto, también tenemos otro problema en el artículo 70, porque se dice que se va a pagar sobre un monto de líneas a la finalización, dentro de los 10 días siguientes a la finalización del periodo de imposición. Pero ¿qué número de líneas calculo? ¿Las que tenía a principio de mes, las que tenía a mediados de mes o al final de ese mes del periodo impositivo? Lo cual también me da una falta de claridad en cómo debo yo cumplir con mi obligación tributaria. Luego, hay otra parte que me preocupa, que es el tema de capacidad de pago. Y tenemos que analizarlo desde el punto de vista también del usuario. En el caso de que este impuesto fuera en un momento trasladado a usuarios, y quiero referirme a aquellos usuarios que están bajo un sistema de prepago, un gran porcentaje, según publicaciones que se han hecho en prensa, pagan una cuota entre 5 y 10 quetzales mensuales para poderse comunicar. Si nosotros hacemos el cálculo de imponer un impuesto de 5 quetzales por cada línea, pues este usuario al final va a tener un incremento
en el costo de su servicio telefónico de más de un 50%, lo cual evidencia un gran daño y obviamente va en contra del principio de capacidad de pago. Por lo tanto, nosotros consideramos que obviamente estas normas y este impuesto viola el principio de capacidad de pago. Luego quisiera referirme al tema de doble tributación. Esto es preocupante porque las operadoras de telefonía, mucho antes y años atrás de que este impuesto fuera promulgado, ya habían pagado por la asignación de números telefónicos, no de líneas. Y me gustaría reparar un poquito en lo que definen como líneas telefónicas. Lo que se asigna es una numeración de identificación del usuario final. Eso es lo que realmente al final posee un usuario, es un número de identificación. Entonces, las operadoras telefónicas lo que tienen es que ellos hacen un pago, que después me voy a referir a una contribución especial, hacen un pago porque les den numeración para que sean asignados a un usuario final. Y anualmente se establece un pago de carácter obligatorio por la administración de dicha numeración telefónica. Entonces, esto sí convierte estos dos temas se encuadran en una contribución especial que ya es un tributo. El hecho que este nuevo impuesto grava al mismo sujeto pasivo sobre la asignación de líneas que ya pagaron, a mi criterio, constituye una doble tributación. También hablemos un poquito de la retroactividad de la ley, y en esto quiero ser muy concreto. Los derechos adquiridos por la asignación de numeración y la administración de esta numeración que tienen los usuarios finales fueron pagados con anterioridad a la vigencia de esta ley. Creo que no es mucho discutir que aquí hay un tema de retroactividad en la cual este nuevo impuesto está agravando un acto y un derecho adquirido que ya pagó en su oportunidad dicho y que continúa pagando por la administración de dicha asignación de números. Después quisiera referirme un poco al artículo 71, inciso C, y al artículo 63 que son muy correlacionados, que es el tema de la información. De la forma en que el literal C del artículo 71 está redactado, no establece límites a qué tipo de información podría tener acceso la administración tributaria. ¿Será que va a tener acceso al contenido de la conversación telefónica de cualquiera de nosotros? El lugar, la hora, el tiempo, sin tener una orden de juez competente. Yo considero a mi criterio que esto constituye una violación a las garantías contenidas en el artículo 24 de la Constitución. Igual es aplicable también al tema de la instalación de dispositivos de control, que también afectarían el artículo 23 de la inviolabilidad del domicilio. Finalmente, el artículo 75 nos crea una nueva figura penal y referente a la defraudación tributaria. A nuestro criterio consideramos que el hecho de que se altere, se simule o de alguna manera se oculte una información es totalmente irrelevante para efectos de la determinación del pago del impuesto, porque una simple certificación emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones basta para determinar cuál es el número de líneas que están sujetos al pago del impuesto correspondiente. Por lo tanto, consideramos que esto viola los preceptos constitucionales. Finalmente, quiero ratificar mi petición en el sentido que se tenga por evacado esta audiencia en nombre de mi representada, que al dictar de sentencia se declare con lugar la inconstitucionalidad parcial de los artículos 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, inciso C, 73 del tercer párrafo y 75 del decreto 22-2014. Que en consecuencia queden los mismos sin vigencia y con efectos plenos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al abogado Eric
Arnoldo Ralón Orellana, quien auxilia al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Gracias. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El comité al que represento desea dejar de forma clara que su participación en esta acción de inconstitucionalidad no tiene como objeto dejar al Estado sin recursos para funcionar. Lo que tiene como objeto esta acción de inconstitucionalidad es regular el uso de los recursos del Estado y limitar la discrecionalidad que se quiere utilizar por medio del decreto que se impugna en el uso de los recursos. Para analizar este caso debemos referirnos necesariamente a principios constitucionales que ya existen y que fueron otorgados por la doctrina que ha elevado esta honorable Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, hemos hablado del principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 44, en el 175 y en el 204 de la Constitución, y establece que la Constitución prevalece sobre cualquier ley interna y que no se le puede contradecir. El punto importante de este principio constitucional es que de él deriva otro principio, y es el de jerarquía normativa. La Corte de Constitucionalidad ha sido clara al establecer que no solo la confrontación debe ser hacia una norma constitucional, sino que se debe respetar el orden y categoría de las leyes. Así, una ley inferior, aunque sea ordinaria, no puede contradecir a una ley superior. Ese principio de jerarquía normativa es muy importante y queda plasmado en el expediente 4995 emitido en la sentencia de esta Corte de Constitucionalidad. Derivado, para llegar al tema de la supremacía constitucional y de la jerarquía normativa, se debe hacer también referencia a esa misma sentencia. En esa sentencia, la honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido la diferencia entre los actos legislativos, siendo por un lado las leyes ordinarias y por otro los actos condición. ¿Por qué ha sido citado el tema del acto condición? Porque en esa sentencia se estableció claramente que la ley del presupuesto es un acto condición que no reúne los requisitos legales de una ley material. ¿Por qué? Porque la ley material genera derechos y obligaciones para los ciudadanos, es de carácter general, abstracta e impersonal, y el acto condición no contiene derechos y obligaciones para ningún ciudadano, sino que es un mecanismo de organización de las funciones del Estado. Esa diferenciación es muy importante porque también se traduce en la forma de llevar a cabo cada uno de los actos legislativos. La ley ordinaria, como ya se ha dicho, tiene su origen en el proceso de formación de la ley, y el acto condición, por medio del cual se aprueba el presupuesto, tiene un procedimiento totalmente distinto, con la iniciativa totalmente distinta, que solo prevalece al presidente, que tiene un tema de una limitación temporal. Y lo más importante en esto es que el acto condición que contiene el presupuesto general no es sancionado por el Ejecutivo, a diferencia de una ley ordinaria. En ese sentido, ¿por qué es importante establecer el principio de la jerarquía normativa? Porque la honorable Corte de Constitucionalidad, en una sentencia, ya le ha establecido al presupuesto de la nación el carácter de acto condición inferior a una ley ordinaria, por lo que si ese acto condición inferior a la ley ordinaria pretende modificar una ley ordinaria, estamos claramente ante una violación al principio de supremacía constitucional y normativa y jerarquía normativa. Para modificar una ley ordinaria se necesita de otra ley ordinaria. No puede hacerse con un parámetro menor, tiene que ser el mismo parámetro. La ley ordinaria como acto legislativo, viola una ley ordinaria
con efectos generales en sentido material y formal, porque la está contradiciendo. Los artículos que estamos impugnando son los artículos 33, inciso B, del Decreto 22/2014, y ese contradice a la Ley General del Presupuesto porque establece que la deuda pública no puede pagar gastos corrientes o de funcionamiento del Estado. Eso lo dice la Ley Orgánica del Presupuesto. La norma impugnada contradice esa norma superior. El artículo 56 del Decreto 22/2014 contradice el 33 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto porque prohíbe contratar o ejecutar obras o servicios con ONGs. Esa es una norma prohibitiva expresa de la Ley Orgánica del Presupuesto que se está tergiversando por una ley inferior como es la Declaratoria de Presupuesto. El artículo 57 elimina la constancia de disposición presupuestaria y financiera que requiere el artículo 26 bis de la Ley del Presupuesto. Y por último, el artículo 58, que es el más importante, establece que las asignaciones de inversión, que son salud, educación y comunicaciones, no pueden ser usadas para el pago de deuda. El artículo 58 del Decreto 22/2014 precisamente contraría esa norma. Esta honorable Corte, cuando ha fijado el alcance del acto legislativo, ha establecido lo siguiente: la ley presupuestaria solo está dirigida a regular las autorizaciones vinculantes únicamente como límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, por lo que el ámbito de validez de este acto legislativo se circunscribe a fijar los ingresos probables y los gastos autorizados de la administración pública. Nada más. Un punto importante que hay que tratar y que se debe reconocer, contrario a lo que se ha dicho, es que sí existe un precedente. El precedente está en la sentencia 4995, en la que la honorable Corte sí dijo qué es lo que no se puede incluir en la ley del presupuesto, y tácitamente señaló que lo que no se puede incluir en la ley del presupuesto son normas reservadas a una ley ordinaria. Para finalizar, quisiera decirles que esta acción de inconstitucionalidad se debe declarar con lugar por los siguientes motivos. Cuando el acto legislativo, que es un acto condición, contradice a una norma superior, que es la Ley Orgánica del Presupuesto, se está cometiendo una violación al principio de supremacía constitucional. Cuando el acto legislativo, que es un acto condición, contradice a la Ley Orgánica del Presupuesto, se está violentando el artículo 152 constitucional, que establece los límites al ejercicio del poder, porque el Congreso está desobedeciendo el procedimiento para formular una ley y está utilizando su poder legislativo en exceso para, sobre un acto condición, regular materia reservada a una ley ordinaria. Por último, cuando un acto legislativo, que es un acto condición, contradice una ley ordinaria, se está violando el artículo 237 y 238 constitucional, porque no se están respetando las garantías de la materia que debe regular la Ley Orgánica del Presupuesto y cómo se puede modificar. Nuevamente, el punto de esta inconstitucionalidad no es impedir el uso de los recursos. El punto de esta inconstitucionalidad es impedir el uso discrecional de los recursos y la violación discrecional de las normas contenidas en una ley ordinaria. Eso sí es inconstitucional. Solicitamos que esta inconstitucionalidad se declare con lugar porque es histórica, porque va a definir a legislaciones siguientes cuáles son los límites que tiene el poder legislativo para regular las normas de la ley. Es importante esta sentencia porque en un año electoral no se puede permitir el uso discrecional de los recursos, y por último es importante que se declare con lugar esta inconstitucionalidad porque es lo correcto. Muchas gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Barrera Taracena, quien actúa en nombre propio y en representación de los también diputados Orlando Joaquín Blanco Lapola
y César Emilio Fajardo Morales. Honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados, partes procesales que nos acompañan. Definitivamente lo que ocurrió el 28 de noviembre del año 2014 en el Congreso de la República es una vergüenza nacional. Y es una vergüenza nacional porque fue producto de una componenda política que violó la Constitución Política de la República y que está plagada de vicios, de contradicciones, de ilegalidades. Este decreto 22-2014 definitivamente es producto de esa componenda política que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas e intencionalidades que quiero explicar y plantear a la Corte de Constitucionalidad con el fin que se pueda declarar inconstitucional determinados artículos que nosotros hemos señalado como Unidad Nacional de la Esperanza. No estaba incluido una asignación de 1.965 millones y mucho menos como obligaciones a cargo del Tesoro, que es un apartado del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que tiene como fin trasladar recursos a entidades autónomas o descentralizadas, como puede ser el Ministerio Público, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, la Universidad de San Carlos, la Administración Tributaria, entre otras, el Tribunal Supremo Electoral. A todas luces, lo que se quiso fue generar un bolsón de gasto público que no puede ser debidamente fiscalizado y que no fue producto de un acompañamiento técnico serio, adecuado y mucho menos de respeto de la Constitución Política de la República de Guatemala. Fue producto de una componenda que llegó al extremo que 10 minutos antes entró a dirección legislativa el dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2015, 10 minutos antes de ser aprobado por 108 diputados que decidieron no respetar los marcos constitucionales y legales correspondientes. No se cumplió debidamente con el proceso de discusión del proyecto de presupuesto y su aprobación como lo manda la ley. Decreto 22-2014, que lo que pretende es eludir, evadir los controles, la fiscalización del gasto público y que va a tener consecuencias nefastas. El artículo 56 y el artículo 57 lo que pretenden es eludir la fiscalización y el control de un uso eficiente de los recursos públicos. Hoy la esperanza que tenemos los guatemaltecos es que esta honorable Corte preserve el patrimonio público de todos los ciudadanos. Es abrir la puerta nuevamente al abuso de muchos funcionarios públicos que sin tener disponibilidad presupuestaria asumen compromisos. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que fue reformado en el año 2013 en las leyes contra la corrupción, lo que busca es combatir el abuso que muchos funcionarios cometieron durante varios gobiernos de asumir compromisos sin tener disponibilidad presupuestaria, partida presupuestaria y mucho menos disponibilidad financiera. La famosa deuda flotante. Ya al día de hoy, a pesar de existir la norma, hoy ya el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha reconocido que tiene 626 millones de quetzales de deuda flotante y que adeuda más de 188 millones de quetzales en medicamentos. A pesar de existir esta prohibición en la Ley Orgánica del Presupuesto y que se buscó con mala intención suspender a través de una ley anual temporal y reformar la Ley Orgánica del Presupuesto. Ya en el Ministerio de Salud las autoridades han reconocido esta deuda que hoy ya en la Ley Orgánica establece con claridad delitos como es abuso de autoridad, incumplimiento de deberes. Ya hoy en este momento hay 1.368 millones de deuda flotante en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas.
Ya en este momento el Ministerio de Gobernación ha reconocido que hay deudas que pueden superar los 800 millones de quetzales, donde en la Policía Nacional Civil hay por lo menos 220 millones sin registrar, sin facturar. Es decir, a pesar de existir estas normas, siguen los abusos de funcionarios que sin tener disponibilidad presupuestaria, sin tener partida, asumen compromisos, comprometiendo el erario público, con abuso de autoridad, con incumplimiento de deberes, como lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto. Esos artículos relacionados con los certificados de disponibilidad presupuestaria y financiera son vitales para el control, para la fiscalización y para la sanción de los funcionarios que cometan esos delitos y esos abusos de autoridad. En el caso de las ONGs, fue larga la lucha por ir eliminando ese mecanismo que lo que busca es eludir, evadir la fiscalización y el control que realiza la Contraloría General de los Recursos Públicos. Es una victoria del pueblo de Guatemala, es una victoria de muchas organizaciones y grupos sociales el haber logrado la prohibición de ONGs en la ejecución de fondos públicos, no digamos del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, que se ha prestado a una serie de irregularidades donde alcaldes, diputados han abusado de autoridad y han sido señalados de corrupción. Esa es una victoria que se ha logrado y que lo que busca es preservar el patrimonio público de los guatemaltecos y el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos. Los 1.965 millones, honorables magistrados, tienen consecuencias aún todavía más graves. Para lograr crear este bolsón de gasto público que no tiene destino, que no tiene metas, que no tiene obras, que no tiene proyectos, que no es producto de una programación del presupuesto, se le eliminaron, se le redujeron, se le disminuyeron recursos al Ministerio Público, al organismo judicial, a la administración tributaria, al Banco de Guatemala, pero lo más grave, se quitaron 1.162 millones para amortizaciones y pago de la deuda pública interna. Esto puede traer graves consecuencias para la estabilidad financiera, macroeconómica, para la calificación de riesgo país, porque hoy el Estado de Guatemala no cuenta con el espacio presupuestario para poder cumplir y honrar sus compromisos de amortización de la deuda pública interna. Esas son las ocurrencias de ese partido rojo, de ese partido naranja, de esa componenda política que se dio fuera del Congreso de la República, que semanas después un mismo viceministro de Finanzas reconoció que se reunieron en el Ministerio de Finanzas, incluso exministros que hoy son candidatos y candidatos a la presidencia de estos partidos. No fue producto de un proceso normal, adecuado de discusión en el honorable Congreso de la República. Eso es lo que sucedió el 28 de noviembre en la aprobación del decreto 22-2014. Una vergüenza nacional, una violación a la Constitución, una serie de componendas oscuras con fines espurios de eludir el control, la fiscalización de los recursos públicos y de apropiarse de recursos con fines electorales. Hoy estamos a las puertas, y acá lo planteo, la próxima semana ellos están a punto de publicar el acuerdo gubernativo, porque solo así se pueden trasladar esos 1.965 millones que están en obligaciones a cargo del Tesoro, serán trasladados al Ministerio de Comunicaciones, fundamentalmente a aquellas entidades que funcionan como fideicomisos y que siguen eludiendo la ley de compras y contrataciones y que, amparados en los estados de calamidad, no cumplen con lo que establece la ley de contrataciones del Estado. Muchas gracias, señor presidente de la Corte, honorables magistrados. Como interponente también actúa la Cámara de Industria de Guatemala, quien en este acto es representado por el abogado Mario Roberto Fuentes de Estaraca, en quien se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorable tribunal. En primer lugar, quisiera ratificar los conceptos vertidos en el memorial
de interposición de la acción de inconstitucionalidad general parcial contra el decreto 22-2014 del Congreso de la República. En segundo lugar, reiterar al honorable tribunal que las normas que mi patrocinada impugna son el artículo 44, el artículo 56, el artículo 57 del libro primero del decreto 22-2014 del Congreso y asimismo los artículos 61 y del 75 al 80 del decreto 22-2014 del Congreso. Para no ser repetitivo, honorable tribunal, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones que refuerzan las confrontaciones que se hacen en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, quisiera señalar qué es un presupuesto. Un presupuesto de ingresos y egresos del Estado es fundamentalmente una herramienta financiera, una herramienta que permite el control del gasto público y como consecuencia pues está estructurada a base de partidas presupuestarias, en donde están los ingresos por un lado, por otro lado están los gastos y por otro lado las inversiones. ¿Y por qué digo que es una herramienta de control? Porque son estimaciones que están en las distintas partidas presupuestarias que después se van a confrontar con la respectiva ejecución presupuestaria, que por cierto, el Congreso de la República tiene más de 17 años de no aprobar las ejecuciones presupuestarias. Entonces no se ha establecido verdaderamente cuál es verdaderamente esa diferencia entre las estimaciones y lo que son la verdadera ejecución. Ahora, este instrumento de control, este presupuesto, no es una ley. No es una ley ordinaria, una ley material, una ley permanente. El presupuesto es simple y sencillamente un instrumento financiero. Y desde luego que no es una ley, no sufre el proceso o el debido proceso legislativo común para todas las leyes, que se inicia con una fase de iniciativa, discusión, aprobación y sanción, sino que tiene un procedimiento muy específico y está establecido en el artículo 171, literal B. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera podría decirse que hay iniciativa para los fines del presupuesto, porque el 171, literal B de la Constitución dice que el Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso 120 días antes de que venza el respectivo ejercicio fiscal y el Congreso deberá aprobarlo 30 días antes de la vigencia del nuevo ejercicio fiscal. Es decir, que estamos clarísimos de que no es una ley, sino que es un instrumento financiero que debe aprobarse. Consecuentemente, no podríamos decir que la iniciativa 4886 o el proyecto que se convirtió en esa iniciativa es un proyecto de ley. No podemos reconocer eso. Esa iniciativa viene de un proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo al Congreso. Y entonces, de ahí deviene el presupuesto. Y no podríamos tampoco aceptar que otras leyes
otras disposiciones legales se montaran sobre esa iniciativa 4.886. Porque no es una iniciativa de ley, entonces no podemos hablar aquí de lo que se ha dicho en los medios, de que estamos frente a una economía legislativa. Aquí no hay una economía legislativa. Aquí lo que hay es una iniciativa para el presupuesto. No pueden haber aprobaciones de leyes montados sobre esa iniciativa 4.886. Entonces, tampoco podríamos decir que pueden, dentro de ese presupuesto, haber normas jurídicas atributivo-imperativas, porque el presupuesto tiene que estar calcado en un marco conceptual, en un marco normativo de referencia, que es la ley orgánica del presupuesto. La ley orgánica del presupuesto es la que tiene las normas materiales, las normas ordinarias, que tiene que acatarse cuando se está estructurando el presupuesto. Claro que ha existido una tradición de llamarle, por ejemplo, ley del presupuesto, pero no es una ley. Y también se ha acostumbrado a establecer una serie de normativas, una serie de reglas adicionales al presupuesto, adicionales a esas partidas presupuestarias. En mi opinión, esas disposiciones son nulas de pleno derecho, porque en el único lugar en donde podrían estar es en una ley, y concretamente en la ley orgánica del presupuesto. No podrían estar en el presupuesto como instrumento financiero. Y aquí es donde está precisamente todo lo que ha ocurrido. Los artículos 44, 56 y 57 vulneran normas concretas que están establecidas en la ley orgánica del presupuesto y que no deberían de estar dentro de ese presupuesto, dentro de esa herramienta financiera, sino que deberían de estar, si se quiere, en una modificación a la ley orgánica del presupuesto. Eso sí se puede hacer, pero no contradecir de manera temporal incluso disposiciones que están contenidas en la ley orgánica del presupuesto. Entonces, las impugnaciones concretamente van, el artículo 44, 56 y 57, contravienen la ley orgánica del presupuesto. Específicamente van en fraude del artículo 19, título 3 de la ley orgánica del presupuesto. Y entonces, como consecuencia de eso, no son razonables, son incoherentes con la realidad jurídica que se pretende normar. Y por ende, pues violan el principio fundamental de la seguridad jurídica, además de que contravienen el contenido constitucional de la ley orgánica del presupuesto, que está previsto precisamente en los artículos 236 y 237 y 238 de la Constitución. Ahora, en lo que se refiere a los artículos 61 y del 75 al 80, pues como este presidente del presupuesto no tiene una iniciativa de ley como tal, pues entonces tampoco esa iniciativa de ley que le asignaron el número 4.886, tampoco puede ser iniciativa de ley para las disposiciones tributarias que se establecen en esos artículos, el 61 y del 75 al 80 del decreto 22/2014 del Congreso. Entonces simplemente tenemos que concluir que no hubo iniciativa de ley. No hubo iniciativa de ley para esas disposiciones de carácter tributario. Y entonces no se cumple con un principio fundamental, que es el principio del debido proceso legislativo o de intra corporis.
No se cumplió con esa fase fundamental. Se pudo haber aprobado de urgencia nacional, lo permite la Constitución, pero no omitir la iniciativa de ley, que es una fase obligatoria del debido proceso legislativo. Y consecuentemente, pues se vulneró el debido proceso legislativo que está contenido en las normas 174, 176, 177 y 178 de la Constitución de la República. Esto además de que a través de ese proceso totalmente irregular, procedimiento irregular, se modificaron leyes de carácter tributario, por ejemplo la ley de minería, se modificó la ley específica de distribución del cemento y hasta hubo errores que están provocando también una inseguridad jurídica, porque el artículo 79, por ejemplo, está modificando una ley que no tiene absolutamente nada que ver, porque es una ley que crea o que se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y no se refiere absolutamente nada a la cuestión tributaria. O sea, se nota que incluso hasta la carrera se hicieron se aprobó este presupuesto. Finalmente, honorable tribunal, quiero reiterar la petición de fondo o de sentencia en el sentido de que se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 44, 56, 57, 61 y del 75 al 80 del decreto 22/2014 del Congreso y que se declaren inconstitucionales y sin vigencia las mismas. He dicho. Corresponde el uso de la palabra a la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán del Departamento de San Marcos por medio de su alcalde y representante legal, don José Seferino Mejía López, quien compartirá el uso de la palabra con el abogado Fabián Augusto Cetina Vázquez. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Seferino Mejía. Soy alcalde de Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos. Vengo por este amparo. Hay un serio problema en el municipio de San Miguel. Por ese fondo le quitaron y ese fondo ya estaba el presupuesto por los proyectos de las escuelas, de puestos de salud y otros proyectos más, pero lamentablemente le quitaron ese presupuesto y mi municipio, a mi gente de San Miguel, está muy molesto. Y me molesta mucho, y mi pueblo, mi gente, por este fondo que se ha quitado. Entonces, así que vengo ante ustedes. Todo este fondo que da la mina, que se queda en mi municipio, porque mi pueblo está molesto. Antes estaba mejor y ahora se vino para abajo. Y todo mi pueblo está molesto. Entonces, así que muchas gracias por conceder este tiempo. Voy a dejar el tiempo con el abogado. Muchas gracias. Buenos días, honorable Corte. Auxilio y represento como abogado a la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán dentro del expediente 101-2015 y estaré exponiendo durante los próximos minutos los argumentos de hecho y derecho que demuestran la inconstitucionalidad del artículo 61 del decreto 22/2014 del Congreso de la República y que establece el aumento de las regalías por explotación de ciertos minerales.
quiero empezar la exposición con un marco de referencia breve, haciendo referencia a que el presupuesto del Estado consiste en términos generales en un documento legal en el que en forma ordenada y anticipada el Estado calcula los ingresos que estima percibir y autoriza los egresos que habrá de realizar en un periodo determinado, en este caso el de un año. Es importante destacar que en Guatemala, en la Constitución Política de la República, se regula en el capítulo 4 del título 5 las bases constitucionales que hacen referencia al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Asimismo, ordena la creación de una ley específica, la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual regula todo lo relacionado a la formulación, liquidación y ejecución del presupuesto general. Es importante destacar que la misma Constitución hace una relación en los artículos 237 y 238 con la Ley Orgánica del Presupuesto. La relación de estas normas implica, como punto primero, la existencia de una ley que rige como norma especial y que está específicamente con una reserva de ley para regular todo lo relacionado a la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto. Esto lo establece en el principio del artículo 238, que establece que la ley orgánica del presupuesto regulará. Como punto segundo, esto conlleva además el ejemplo clarísimo que, tratándose de materia presupuestaria, el ejercicio del poder está sujeto a la ley y a la Constitución Política de la República. En otro orden de ideas, se ha discutido ya por mis antecesores la naturaleza jurídica del decreto que aprueba el presupuesto año con año. Y tanto la doctrina como esta Corte han establecido que se considera como una ley formal, que no puede contener ningún tipo de derechos ni obligaciones erga omnes, es decir, que afecten a la población en general. Dentro de ellos podríamos contemplar que no se pueden incluir impuestos, obligaciones generales ni derechos generales que puedan afectar a perpetuidad a los gobernantes. De lo anterior, entonces, se puede concluir que la ley del presupuesto es un acto legislativo materializado con la forma de una ley, que no puede crear nuevos derechos ni obligaciones y para lo cual se requiere de una ley ordinaria que tiene otra naturaleza jurídica. Ahora, con este preámbulo, quiero proceder a especificar la confrontación de la norma impugnada, es decir, el artículo 61 del decreto 22-2014, que establece el aumento de las regalías para la extracción de ciertos minerales en el país. Y mi representada quiere afirmar que este artículo viola flagrantemente los artículos 237, 238, 112, 253 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No me voy a detener en cuanto a la confrontación del artículo 237, 238 y 112, ya que ha quedado bastante claro que estos se ven infringidos por la naturaleza jurídica que tiene el decreto 22-2014. Procederé a hacer la confrontación en específico de los artículos que se consideran violados en perjuicio de las municipalidades que conforman parte del territorio del Estado de Guatemala. Esto sería el artículo 253 y 255 de la Constitución Política, que contempla la facultad de todas las municipalidades de captar sus propios recursos, así como la procuración del fortalecimiento económico de sus respectivos municipios. En este sentido, es importante mencionar que previo a la entrada en vigencia del decreto 22-2014 del Congreso de la República, el marco regulatorio del pago de las regalías estaba comprendido principalmente por dos rubros. El primero de ellos era el artículo 63 de la Ley de Minería, modificado por el decreto 22-2014, que establecía, con el permiso del presidente me permito leer: los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales serán del 0,5% para el Estado y del 0,5% a las municipalidades. Y quienes exploten los minerales a que se refiere el artículo 5 de esta ley pagarán el 1% a las municipalidades respectivas.
El segundo rubro de ellos consiste en un aporte adicional y voluntario que surge del Acuerdo Marco de Entendimiento para el aumento de regalías entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Cámara de Industria de Guatemala Gremial de Industrias Extractivas. Dicho acuerdo se estableció con el fin del desarrollo comunitario y de manera voluntaria y aplicada a los proyectos mineros existentes en la fecha de entrada en vigor del acuerdo, se combina un aporte adicional a las regalías establecidas en ese momento en la ley. El aporte voluntario aumentaba un 2% a los metales básicos y un 3% a metales preciosos adicionales a los establecidos en la ley. Asimismo, algunas mineras se comprometieron a realizar un aporte adicional de un 4% al 1% ya establecido, configurando así en ciertos casos un aporte de hasta el 5% para las municipalidades. En dicho acuerdo, el Estado se comprometió a procurar que el aporte adicional fuera y que alcanzara y llegara a todas esas municipales que se estaban viendo en cierta medida afectadas por la explotación de los minerales. Asimismo, se estableció que el aporte adicional sería distribuido en un 80% a favor de las municipalidades en donde se encontraran dichos proyectos, tal y como se demuestra en los documentos que obran en autos dentro del expediente. La reforma realizada al artículo 63, que es el artículo que reforma el artículo 61 del decreto 22-2014, sustituye y deroga por incompatibilidad total el acuerdo marco de entendimiento relacionado y por ende las finanzas municipalidades se ven debilitadas y mermadas no solo de forma porcentual sino de forma también cuantitativa, lo cual hace y no permite a que muchas municipalidades que ya pretendían y tenían dentro de sus presupuestos ese dinero con los que ellos ya contaban para la ejecución de sus recursos dentro del año, se ven mermados y se ven debilitados porque ya ellos ya no contarán con estos recursos para el desarrollo comunitario. Anteriormente, algunos municipios podían obtener hasta un 2% adicional a lo establecido en la ley, cuando a partir del 1 de enero de 2015 únicamente podrán recibir el 1% de lo declarado por las entidades mineras. En consecuencia, al verse debilitadas y mermadas las finanzas municipales, el artículo 66 del decreto 22-2014 viola también los artículos 253 y 255 de la Constitución Política de la República. Por tanto, y por los argumentos anteriormente esgrimidos, mi representada solicita a esta honorable Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 61 del decreto 22-2014 por incompatibilidad absoluta con la Constitución Política de la República. Muchas gracias. Como interponentes también comparece Cementos Progreso Sociedad Anónima y Cemex Guatemala Sociedad Anónima, quienes intervendrán a través de los abogados Manuel Fernando Pérez y Carlos Revolorio, compartiendo el tiempo indicado. Buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mi representada Cementos Progreso Sociedad Anónima, en conjunto con Cemex Guatemala Sociedad Anónima, promovieron la presente acción de inconstitucionalidad general parcial bajo el argumento de las violaciones de los artículos 154, 171, 174, 176, 237, 238 y 239 de la Constitución. Los artículos que argumentan inconstitucionalidades dentro del decreto 22-2014 del Congreso de la República son los 76, 77 y 78. Esta acción se fundamenta principalmente en el principio de haberse violado el debido proceso legislativo, que como fue mencionado es el interna corpus. También se argumenta la violación al principio de legalidad, justicia y equidad tributaria. En sentencias, esta Corte ha dictaminado
sobre la supremacía constitucional, las cuales vinculan a los gobernantes y a los gobernados. El artículo 152 establece que todos los organismos del Estado deben estar sometidos a la Constitución y establecen sus atribuciones y sus limitaciones. La Corte de Constitucionalidad tiene como actividad principal la defensa de la Constitución y en ese sentido se debe velar por el respeto de la supremacía constitucional. Los artículos 76, 77 y 78 del decreto 22-2014 transgreden de manera flagrante la Constitución Política de la República de Guatemala. Como ya fue mencionado anteriormente, este decreto fue y constituye una violación al principio de interna corpus. ¿Por qué? Este decreto no sufrió los pases obligatorios establecidos en la Constitución, principalmente en los artículos 174 y 176. ¿Por qué? No hubo una iniciativa de ley. La iniciativa de ley 4.886, presentada como el presupuesto del Estado para el año 2015, regulaba 56 artículos. Y en ninguno de ellos se hacía mención o relación alguna a la necesidad o a la iniciativa de ley de la Ley de Ajuste Fiscal que regula los artículos 76, 77 y 78 de este. En consecuencia, estos artículos reforman directamente y modifican el impuesto específico para la distribución del cemento, de una manera que hacen un incremento del 233% de este impuesto, sin especificar cuál será el destino de este incremento. El incremento se ve hoy de 1.50 centavos, un quetzal 50 centavos a 5 quetzales. El impuesto regulaba que el destino de este 1.50 quetzales sería destinado a la vivienda popular. Sin embargo, hay suficiente información en la que se demuestra y se establece que este impuesto recaudado no ha llegado a su destino en el 100%. De igual manera, este incremento de los 3.50 quetzales va a un bolsón y no se define cuál es el fondo de este impuesto. De esta manera, hay una falta de certeza en cuanto a qué se hará con este impuesto y cuál es la necesidad destinada. En los argumentos por parte de las instituciones públicas que se manifestaron en contra de la inconstitucionalidad presentada por mi representada, se argumenta que no existió la debida confrontación. Ese argumento ya es un argumento bastante usado por estas instituciones y de la lectura del memorial de inconstitucionalidad se hace evidente que sí se cumplió con este requisito. De igual manera, hacen referencia al principio de indubio pro legislatori. Este principio únicamente aplica cuando no está impugnada de inconstitucionalidad la norma, por lo cual en este caso no aplica ese principio. Adicionalmente, no se puede pretender esta aplicación si el origen de esta norma carece de validez, ya que, como mencioné anteriormente, nunca hubo iniciativa para la ley de ajuste fiscal contenida en los artículos 76, 77 y 78 del decreto 22-2014. Finalmente, ya fue expuesto también el destino, ¿verdad?, que se ignora qué uso se le irá a dar a este impuesto. Dentro del debido proceso legislativo existen diferentes fases, dentro de los cuales está la discusión, la cual ya claramente no se llevó a cabo de esta ley. ¿Por qué? Porque evidentemente no vieron los efectos que tenía el incremento al impuesto específico del cemento. ¿Por qué? Lo que va a provocar esto es, primero, que se incremente el contrabando. La industria nacional no puede competir o se le hace más difícil competir contra el ingreso
de cementos de las fronteras como son de México y de Belice, si este ingreso de cemento no paga ningún impuesto, no paga arancel. ¿Ya? Adicionalmente, el destino de esta materia, como es el cemento, y como ya fue manifestado por esta Corte anteriormente, el cemento es un elemento básico y en la República de Guatemala se utiliza para la construcción. ¿Qué sucederá? Se va a reducir el uso del cemento, las construcciones van a ser más débiles y con los movimientos telúricos que ha sufrido el país, no solo recientemente, sino que históricamente, se verán afectadas la población. Gracias. Ahorita le doy la palabra al licenciado Carlos Revolorio. Muchas gracias, señores magistrados. No quiero ahondar más en los argumentos expuestos por el licenciado Pérez Penabad y solamente aunar a que las entidades Cemex de Guatemala, Sociedad Anónima, y Cementos Progreso, Sociedad Anónima, son los contribuyentes activos o a quienes los sujetos activos del decreto 79/2000, que es la ley específica de la distribución de cemento. Ellos están afectos y son las únicas entidades en la República de Guatemala que elaboran, distribuyen y fabrican el cemento. Están obligados al pago del 1.50 por cada bolsa de 42.50 kilogramos de cemento. Esto se hace efectivo 10 días después, hábiles de cada mes, con procedimientos propios y específicos determinados por la Superintendencia de Administración Tributaria. A esta fecha ya han contribuido con ese desmedido aumento del 233% que se decretó dentro del decreto 22/2014. Es interesante y grave la situación que se da, porque si bien es cierto, uno de los considerandos del decreto 79/2000 que hace relación a la distribución al impuesto de la distribución específica del cemento, es de que en aquel entonces se determinó de que este era y se establecía para transparentar el mercado de cemento, corrigiendo las distorsiones existentes en aquel entonces. Ahora cabe traer a colación que esto totalmente se volvió a distorsionar, se volvió a encarecer, y no por las entidades que representamos, porque éstas han cumplido y cumplen a cabalidad con enterar el impuesto que se está haciendo, o que se está generando, pero en la actualidad, con la manera equívoca, como ya lo han expresado los colegas anteriores, en el acto de la aprobación del presupuesto, generaron un incremento desmedido que va a perjudicar y está perjudicando ya a la economía nacional. Se hace evidente de que con esta aprobación del presupuesto se modificó internamente esa economía en términos generales, nacional, la construcción específica, el perjudicar a las personas que en el interior compran al menudeo el cemento, y por consiguiente sentirán el incremento sin haberse establecido las violaciones constitucionales que se dan, principalmente al principio de legalidad, equidad y de justicia tributaria. En este momento, ante el 1.50 que está establecido para la distribución del cemento, el otro 3 quetzales con 50 centavos es una doble tributación, es un impuesto y un monto que no tiene un fin específico, y por consiguiente, reitero los argumentos en los cuales interponemos el recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 22/2014 relativo a la distribución, el impuesto específico a la distribución del cemento. Por consiguiente, reiteramos los mismos y solicitamos que
se decrete la suspensión de estas normas del sistema legal guatemalteco. Muchas gracias. Finalmente, de las instituciones y órganos públicos que fueron vinculados en esta acción, comparece únicamente la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de su mandatario judicial con representación, abogado Gerardo Alberto Hurtado Flores, quien actúa con el patrocinio del abogado Emerson Kenneth Ordóñez Reina, quienes compartirán el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, muy buenos días. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria y tomando en cuenta el tedio que ha provocado lo prolongado de este evento, se permite reiterar los argumentos expuestos por escrito en la evacuación de cada una de las audiencias conferidas como consecuencia de las inconstitucionalidades planteadas. No obstante ello, reiterando esas argumentaciones, me permito solicitar que se le conceda el uso de la palabra a mi colega y compañero, el licenciado Emerson Kenneth Ordóñez Reina, quien expondrá algunos detalles sobre las inconstitucionalidades planteadas. Buenos días, honorables magistrados. Como bien lo mencionaba uno de los disertantes, es interesante ver que la presentación de estas inconstitucionalidades no implica la voluntad de los interponentes de no pagar impuestos. Eso es algo de aplaudir y es algo que se comparte también con ellos, y también, dicho sea de paso, no es intención del Estado el crear impuestos que vayan contrarios a la equidad y a la justicia tributaria. Entonces, en ese orden de ideas, procedemos a pedirle autorización al señor presidente para leer un artículo constitucional, específicamente el 176. El artículo 176 constitucional dice: presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y el régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Asimismo, el artículo 86 del decreto 22-2014 claramente establece que este decreto ha sido aprobado por urgencia nacional con el voto de más de 2/3 partes del total de diputados del Congreso de la República. Procediendo con lo argumentado, entendamos que el Congreso de la República, con el indubio pro legislatore, crea este decreto basándose en varios artículos constitucionales y varios artículos ordinarios. Entre otros tenemos el 135D de la Constitución, el 157, el 171B de la Constitución, el 175, 183J, que claramente nos dan las facultades para que el Congreso pueda emitir este tipo de leyes. Sin embargo, también toma muy en consideración el 237, el 238, el 239, el 243 constitucionales. ¿Qué es la intención del Congreso de la República al crear este tipo de normas, este decreto 22-2014? Primero, proveer al Estado de los recursos eficientes, de los recursos adecuados, de los recursos atinentes. ¿Para qué? Para alcanzar su bien común. Eso es lo principal que él busca al crear este tipo de normas. Pero también cumplir con las leyes y los procedimientos establecidos en materia presupuestaria, en materia tributaria, para que estos impuestos o estas normas se lleven a cabo de una manera correcta, transparente, clara y adecuada para alcanzar, vuelvo a repetir, el bien común de la población.
En ese orden de ideas, también es importante tomar en consideración que el Estado tiene compromisos, que cumplir para alcanzar sus finalidades. También tenemos los compromisos de los acuerdos de paz, que es uno de los considerandos que nos colocan en este decreto 22-2014, al igual que los compromisos alcanzados con el pacto fiscal. Entonces, el Congreso de la República no de una forma antojadiza crea este tipo de impuestos, no de una forma desmesurada crea cantidades de impuestos que vayan fuera de la equidad y de la justicia tributaria, sino que lo crea de una forma adecuada para que se dé este recabo de los recursos para el Estado. Ahora bien, también es importante mencionar en cuanto a la confrontación, ya lo mencionaron los distinguidos colegas que me precedieron. Ya ustedes, señores magistrados, serán los encargados de revisar si esa confrontación se dio adecuadamente en las exposiciones de cada uno de ellos y en los memoriales que cada uno han presentado. Nosotros como SAT lo que les queremos mencionar es de que las argumentaciones pues en muchos casos son de fondo de los artículos, en otros casos simplemente son fácticas, se van por otros hechos, hacen referencia a leyes ordinarias, pero lo importante es de que en realidad haya colisión con las normas constitucionales para que algo sea declarado inconstitucional. Nosotros, al igual que otras instituciones del Estado, como cobran las actuaciones judiciales, solicitamos de que estas inconstitucionalidades sean declaradas sin lugar por el beneficio que requiere para la población de Guatemala tener un presupuesto que sea ordenado, claro, completo en sus normas y que no, al declarar inconstitucional algunas normas de ellas, sea deficiente y que sea delicada su aplicación en el futuro. Muchas gracias. Se clausura la audiencia a vista pública.